Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de ¿qué secreto se reveló al limpiar la casa de un familiar fallecido? Todos sabíamos que este tío tenía una segunda familia. Esperábamos drama en el funeral. Nadie esperaba que apareciera su tercera familia. Esposa. 3 niños. Esta nueva familia conocía al resto de la familia por su nombre a través de fotografías. Como estamos todos relacionados, nombres, aficiones. Esa fue una experiencia tremendamente extraña. Limpiando el apartamento de mi abuelo encontramos diferentes piezas de una pistola esparcidas por todos lados. Luchó intermitentemente contra la depresión, y aparentemente lo hizo para que, si estaba pensando en su tuviera que buscar todas las partes, y darse tiempo para convencerse de no hacerlo. También hay un efecto psicológico con eso. Cuando siente una profunda punzada de depresión, es probable que no esté pensando racionalmente. Encontrar y ensamblar piezas de un arma requeriría una reflexión adicional que pondría a tu cerebro en un estado de procesamiento racional y ayudaría a tu mente a reconsiderar la situación. Mi abuelo luchó contra la depresión a menudo, y recuerdo que la familia le quitaba las armas. Él era mi persona favorita. La idea de que mi abuelo esté tan abatido me destroza. Mi abuela escondió $5.000 en efectivo en su aspiradora. Menos mal que lo abrí para cambiar la bolsa antes de donarla. También tenía un cajón de la cocina completamente lleno de gomas elásticas del periódico que entregaba diariamente. Nada más que esos. Eso me recuerda que hace décadas un conocido sacó una de esas consolas de televisión de imitación de madera que medían como 3 pies de alto y pesaban casi 200 libras. Él mismo usó el aparato durante una década hasta que dejó de funcionar. Abrió la parte trasera y encontró una bolsa Ziploc con unos cientos de dólares dentro. En ese momento, el dueño anterior ya había muerto y nadie en su familia dijo nada, por lo que no debieron saberlo. Así que se quedó con el dinero. La tía mayor tenía una habitación oculta con una escalera al sótano que nadie conocía. Ella y su hijo tenían un laboratorio de metanfetamina. Esto fue en los años 90 en Filadelfia. Nos dejó a todos boquiabiertos. Esto no es limpiar su casa, pero cuando mi esposo murió hace unos años y encontré varias cartas que había esparcido en varios lugares de nuestra casa, escritas para mí con anticipación, tenía cáncer terminal y sabía que estaba muriendo. Algunos estaban marcados como abre esta carta cuando no puedes dejar de llorar, abre esta carta cuando las vacaciones son demasiado difíciles, abre esta carta cuando tengas que poner a dormir a uno de los gatos para evitar su sufrimiento por alguna enfermedad. No contienen ningún secreto, pero son desgarradoramente hermosos. Mi papá falleció hace 3 años e hizo esto por mi mamá. Sin esas cartas, ella no habría sobrevivido ese primer año sin él. Fue sorprendente ver que sus palabras y su voz, era un escritor extremadamente talentoso, le brindaron consuelo cuando más lo necesitaba. Él le dijo dónde encontrar la primera carta, y había otras dentro y alrededor de su casa y oficinas. Antes de leer el primero, nos dijo en broma a mi hermana, y a mí que probablemente estábamos a punto de descubrir que teníamos medios hermanos y que él tenía otra familia. En la primera línea de la carta, mi padre decía, no hay ningún gran secreto y nada será revelado. No es como si tuviera otra familia o algo así. Mi papá guardaba una nota escrita a mano en su billetera que contenía la antigua dirección, el número de teléfono y las indicaciones para llegar a su casa de mi mamá desde que comenzaron a salir en los años 70. Lo había movido de billetera en billetera a lo largo de los años. Acaba de fallecer el pasado mes de marzo y esa fue una de las primeras cosas que encontramos. Esto es asombroso. Todavía tengo el número de mi esposa en mi billetera desde la primera vez que me lo dio hace unos 20 años. Puede sonar lindo, pero he tenido la misma billetera desde que nuestro hijo de 17 tenía alrededor de 4 años. Jajaja.
Que mi papá escondía dinero por toda la casa, no grandes cantidades, claro está, pero $60 aquí, $120 allá. Me sentí como en una búsqueda del tesoro cuando estábamos limpiando sus cosas. Siempre fue un tipo un poco furtivamente generoso, siempre nos daba a mis hermanos, y a mí un apretón de manos secreto con dinero en la palma de su mano cuando regresábamos a la escuela después de un fin de semana en casa, etc., así que no me sorprendería si lo hiciera. Lo había hecho intencionalmente. Nos hizo sonreír cada vez que encontramos algo. Creo que el total final fue de alrededor de $800. Me ocupo de las propiedades de los fallecidos como mi trabajo, y tengo que ir a las casas para recoger documentos, etc. En la casa de una anciana encontré 15.000 libras en efectivo, esparcidos por todos lados, solo en sobres, en montones de correos abiertos. En otra casa a la que fui recientemente encontré casi 9.000 libras en varios sobres. Mi abuela se había casado 5 veces más de las que le dijo a mi abuelo. Él era su 9º marido, no el 4º. Y pensé que descubrir que mi abuela había estado casada una vez antes de conocer a mi abuelo y posteriormente tener a mi madre fue una locura. Eso fue un shock para mí y para mi mamá. Algo así nos habría enviado a ambos a un paro cardíaco. Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años. Mientras revisaba su caja fuerte encontré algunos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la posibilidad de tener un hermano en algún lugar. Me criaron como hijo único, pero no podía entender por qué mis padres nunca me dijeron que habían adoptado un niño y nunca me lo dijeron. Después de releerlos, me di cuenta de que trataban de mí. Después de confrontar a mi familia sobre esto, resulta que todos, familiares, amigos cercanos, quiero decir todos, sabían que era adoptado. Excepto yo. Fue un día complicado. Soy afroamericana y mi marido es blanco. Mi padre enfrentó muchos prejuicios durante su vida, y me aterrorizaba decirle que el chico blanco con el que había tenido una cita o dos se estaba poniendo serio. La primera vez que llevé a casa a mi ahora esposo, mi papá se mostró cortés pero distante. Milagrosamente, la segunda vez mi padre literalmente se echó sobre mi marido. Incluso mis hermanos se sorprendieron. Cuando nos casamos, él estaba radiante. Era extraño, pero estaba feliz de que mi esposo lo hubiera conquistado. Mi mamá murió en 2014 y mi papá en 2021. Cuando mis hermanos y yo fuimos a limpiar la casa, en su caja fuerte, junto con otros documentos importantes, encontramos cartas que mi esposo le había escrito a mi papá 24 años antes sobre cómo se sentía sobre mí, cómo se tomaba en serio su relación conmigo, cómo planeaba ir a la facultad de Derecho, lo hizo, ahora es abogado, cómo respetaba haber pasado por tantas cosas en su vida y, finalmente, cómo me amaba y cómo con su bendición me iba a proponer matrimonio. Mi marido nunca me dijo que le había escrito a mi padre, y mi padre nunca me dijo que había mantenido correspondencia con mi marido. Fue muy emotivo encontrarlos. Todavía lloro cuando pienso en ello. Cuando llegué a casa, mi esposo finalmente me mostró las cartas que mi padre le había escrito. Gracias por ver este video, donde escuchamos a usuarios de Reddit compartir los secretos que descubrieron al limpiar la casa de un familiar fallecido. Estos secretos fueron de todo tipo, desde pequeños engaños hasta grandes revelaciones. Estos secretos pueden ser difíciles de procesar, pero también pueden ser una oportunidad para aprender más sobre nuestros seres queridos. Pueden ayudarnos a entenderlos mejor, incluso después de que ya no estén con nosotros. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.